Cristo llenó mi vida, porque teniéndolo a Él, lo tengo todo yo y puedo darlo todo a otros más. Sirvo en medio de población en situación de riesgo social, con muchachos, niños, adultos, ancianos. Y con un corazón restaurado, Magda tiene un mensaje para aquellos que están viviendo sus horas más oscuras, así como ella vivió. La adicción es el mal que te coge desde la punta de los cabellos hasta la punta de las uñas de los pies. Para poder soltarse de esos hilos y de salir de esa desesperanza, es la puerta que Cristo Jesús ha puesto delante de nuestros ojos, pero que no la vemos. Si el Señor no interviene en nosotros, nada es posible. Hace 14 años servimos al prójimo con mucho amor a través de poblaciones en situación de miseria, en situación de alto riesgo y en situación de abandono familiar. Hemos trabajado todos los parques de alrededor. Cuando nos decían que en un lugar había mucho robo o cuando había mucha delincuencia, nosotros justamente allí íbamos a cantarle al Señor, a enseñarle a los niños, a levantar pueblo para Dios, y de manera así como solo Dios lo hace, desaparecía todas aquellas cosas negativas. A través de los niños, hijos de padres que se encuentran en un penal, en un centro de rehabilitación, o de repente la madre, pues, necesitada de trabajar, los tiene que dejar solos muchas horas. Nosotros vamos a través de nuestro grupo humano para enseñarles valores, principios. Son beneficiados desde el año 2002. Ellos, a través de juegos, aprenden muy fácilmente. Son chicos muy inteligentes y muy competitivos. A través de Enacor Manantial, del que clama como asociación asistencial. Trabajamos con más de 140 personas de tercera edad, a las cuales los atiende la Beneficencia de Lima, pero nosotros en 4 fechas durante el año les llevamos un almuerzo especial, ya sea un chanchito al cilindro, un pollo a la brasa, una mazamorra. El día de la canción criolla se hace un buffet criollo, se les lleva un grupo para que ellos canten, bailen. Nosotros somos parte del show. Tenemos una población en miseria, extrema pobreza en Puente Piedra, en Manzana A3 Prima, llamada El Relleno, porque está sembrado sobre el relleno sanitario. Ahí hay una población de casi 1000 habitantes. Ellos no tienen a dónde mirar. Son chicos rodeados de cerros, tierra y polvo. No tuvieron oportunidad de estudiar en su gran mayoría. Y ahí llevamos sea ropa, sea enseres, sea muebles. Servir en Barrios Altos es un privilegio. Como dice, es un campo blanco, porque donde sales encuentras con quién hablar, quien te pueda contar algo de sus penurias, quien te invite a su casa, porque son gente amical, a quien darle un abrazo, o quizás ver los problemas que estén pasando en el entorno y tener algo que decirles. Estamos en el corazón de Barrios Altos y los invitamos a participar con nosotros y ser parte del amor, no solo para dar, sino también para recibir. Soy Magda Caicho. Bendiciones.
cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor. Vamos a cantar. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado
hermanos, muy buenas noches. Te invito a orar en este tiempo antes de compartir la preciosa palabra de Dios. Amado Padre, bendito Rey, en esta noche, Padre bueno, nos ponemos en tus manos, Señor, anhelantes de recibir de ti para poder dar. Hoy nos humillamos delante de tu presencia, somos carne, y pedimos perdón por todo aquello que nos aparte de ti, Señor. Todo lo que nos acuse, todo lo que nos incomode, en el nombre de Jesús, hoy lo echo por tierra y nos ponemos a cuentas contigo. Para que siendo así, tu poder, tu palabra, tu misericordia, tu gracia, tu instrucción fluya y aprendamos todos juntos a través de esta plataforma virtual. Amados hermanos, hoy estamos a mitad del mes de mayo y vamos a compartir el tema: Dios nos eligió para ser su pueblo santo y amado por Él. Aleluya. Dado que Dios nos eligió para ser su pueblo santo y amado por Él, es que nosotros debemos decidir, escúchalo bien, debemos decidir vestirnos de tierna compasión, de humildad, de gentileza y paciencia. Ser comprensivos con las faltas de los demás. Perdonar a todo el que nos ofenda. Es parte de la vestidura real que hemos recibido en el Señor. Recordando que el Señor nos perdonó a nosotros, así también debemos perdonar a otros más. Nunca sabemos por lo que las personas están pasando y cómo una palabra amable, escucha bien, una palabra amable puede ayudar a tantos y a tantas, aunque sea una. A menudo las personas que no tienen a Cristo en sus vidas están sufriendo en alguna área de su vida y nosotros, aquellos que hemos sido elegidos para ser su pueblo santo, llamado por Él, nosotros podemos convertirnos en la herramienta de Dios que les alcance y los toque. Aleluya. La entrañable misericordia de Dios, amados hermanos, la entrañable misericordia de Dios a través nuestro puede abrir muchas puertas para ministrar a los demás. Leamos juntos la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 12, y leo: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tomando las palabras de Colosenses 3:12, podemos leer: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados por Él. En este versículo, la palabra vestíos, vestirse, es una gran ilustración de lo que significa ponerse. Escucha bien, ponerse el atuendo de la gracia divina, alabado sea el Señor, como escogidos de Dios, consagrados y santos. Lo significativo es que cada una de estas tres palabras, tres atributos, los voy a repetir: escogidos de Dios, esos eres tú y soy yo. Consagrados y santos, es para ti y para mí, es para el pueblo de Dios. El Señor nos llamó para ser escogidos por Él, para ser consagrados a Él y amados por Él. Alabado sea su nombre. Y originalmente estas tres características eran
atribuidas a los judíos, solamente a ellos. En el Antiguo Testamento, todas las bendiciones del Antiguo Testamento eran para solamente los judíos. Gracias al Señor, a partir del Nuevo, con la venida de Jesús, ahora las bendiciones del Señor, ahora el ser escogido de Dios, el ser consagrado para el Señor y ser santos en Él es para todos, es para nosotros. Somos el olivo injertado, alabado sea su nombre. Cuando esto solamente pertenecía a los judíos, eran ellos, solamente ellos, el pueblo escogido, solamente ellos eran la nación consagrada y los amados de Dios. Y repito, ahora estos tres atributos, estas tres características son para todos nosotros. Somos el pueblo de Dios, alabado sea su nombre. Somos aquellos escogidos, consagrados y amados. Ahora vamos a hablar un poco acerca del Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo, el hebreo de Hebreos, toma estas tres palabras preciosas que habían sido solo posesión exclusiva de Israel y se las aplica a los gentiles. Así demuestra, escúchalo bien, así demuestra que el amor y la gracia de Dios se han extendido hasta lo último de la tierra y que ya no hay una nación especialmente privilegiada. El mundo está lleno de Dios. Nosotros somos los llamados a predicar de Él hasta el último rincón de la tierra. Nosotros somos recipiente para Él. Somos barro en sus manos. Somos vasija que todo el tiempo está siendo lavada, purificada, santificada, separada para ser llenada por su presencia. Alabado sea el Señor. Amados, es sumamente significativo notar que cada una de las gracias mencionadas tiene que ver, y es de lo que vamos a tratar en esta mañana de manera específica, tiene que ver con las relaciones personales. Qué complicado resulta a veces, ¿verdad?, tener buenas relaciones con todos las circunstancias en las que nos encontramos, con todas las personas que conocemos o en todo lugar donde Dios nos lleva. Pero vamos a hablar específicamente de las relaciones personales entre nosotros, con todo tipo de personas, en todo tipo de circunstancias. Acá estas tres características no se mencionan virtudes. Hoy día no vamos a hablar de virtudes como la inteligencia, como la diligencia, como lo bien que le va en los negocios. No vamos a hablar de eso. No porque estas no sean importantes, pero vamos a hablar de las grandes virtudes cristianas básicas, que son las que gobiernan las relaciones humanas. Amados, el cristianismo es comunidad. Nosotros somos cuerpo. Tenemos que saber cómo relacionarnos bien los unos con los otros. Todo tiene en su lado divino el inefable don de la paz con Dios. El inefable don de la paz con Dios por el lado divino, el cristianismo. Y en el lado humano tenemos la solución victoriosa del problema de la convivencia. En esta porción de Colosenses, Pablo empieza por un corazón de piedad. Recomienda al pueblo, tengamos un corazón de piedad. Si había una cosa que necesitaba el mundo antiguo, era la piedad. Y si hay algo que necesitamos el mundo de hoy, es la piedad. Amados, en el mundo antiguo, el sufrimiento de los animales, por ejemplo, no se tenía en cuenta. Los heridos y los enfermos se liquidaban. No se hacía provisión para los ancianos. El tratamiento de los dementes y de los minusválidos era simple y sencillamente despiadado. Quiero que aprendamos hoy y entendamos que el cristianismo trajo la misericordia al mundo. El cristianismo no es hablar de más, el decir que todo lo que se ha hecho hasta aquí por los ancianos, por los enfermos, por los minusválidos, las mujeres, los niños, los animales, todo ello
ha sido bajo la inspiración del cristianismo, el cual entre sus sinónimos se encuentra la amabilidad. Escucha bien, sinónimo de cristianismo, amabilidad. Amabilidad, palabra preciosa, cualidad preciosa, la cual los escritores antiguos definían como la virtud, escucha bien, amabilidad es la virtud de la persona para la que el bien de su prójimo le es tan deseable como el suyo propio. Lo voy a repetir, amabilidad, la virtud de la persona para la que el bien de su prójimo le es tan deseable como el suyo propio. Y yo añado, eso es el cristianismo. Cuánta falta nos hace ese amor, esa disposición hoy que vemos tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta enfermedad, tanta carencia. No está mal, amados, preocuparnos y ser diligentes en nuestros temas, nuestros asuntos, nuestra familia. Pero cuánto más importante, cuánto más anhela el Señor que nosotros también extendamos la amabilidad hacia los de afuera, hacia aquellos que o no tienen al Señor, o si lo tienen, todavía no se han metido con Él totalmente, todavía no lo conocen en la intimidad. A ellos tenemos nosotros la obligación de mostrarles qué es el cristianismo. Te voy a dar una opinión de un historiador llamado Tito Flavio Josefo. Él era historiador judeo-romano del siglo I. Él nació en Jerusalén y Josefo usa la palabra amabilidad en la descripción de Isaac. Mira qué interesante. En la descripción de Isaac, ¿sabes lo que hacía? Él hacía pozos y luego se los daba a otros. ¿Tú sabes cuán importante era tener agua en el desierto? La gracia de Dios con él hacía que él descubriera pozos en el desierto, pero no los usaba solamente para él, para sus ganados, para sus familias. No, él era el cristianismo, él era la amabilidad hecha carne. Por eso Josefo, cuando habla de amabilidad, habla de Isaac y dice que él hacía pozos y luego se los daba a otros. ¿Sabes para qué? Para no pelearse ni por ellos, ni pelearse con ellos. Él no peleaba con la gente, ni peleaba por las cosas. Cuán diferente a cuánto egoísmo vemos hoy, ¿verdad? Cuánto egoísmo hay en el corazón del hombre, que cuando tiene algo lo anhela tanto que si, pienso yo, de una manera amable, inconscientemente llega a codiciar todo lo que tiene y no lo suelta. O si lo suelta, pues le cuesta mucho. Hay dolor para dar. La realidad del hombre sin Cristo, hay dolor para dar. Pero cuando Josefo habla de amabilidad, habla de bien para el prójimo, así como deseas el bien para ti, lo considera un paradigma, un representante de lo que es ser amable. Lo puedes leer, toma nota, Génesis 26, allí lo encuentras. Versos 17 al 25 habla de la amabilidad de Isaac. También se usa la palabra amabilidad, mira qué comparación tan paradójica pero tan simpática, cuando se habla del vino que ha madurado con la edad y ya perdió toda aspereza, cuando se le dice que es suave y dulce. Además, en el Nuevo Testamento, en Mateo 11, en el verso 30, dice, es la misma palabra griega, Gerestotés se utiliza para describir de cómo Jesús dice, mi yugo es fácil, mi yugo es suave, mi yugo es ligero. Gerestotés, alabado sea el Señor. Te voy a decir algo, la bondad es a veces rígida, pero gerestotés, amabilidad, que algunas versiones la traducen como benignidad, es la bondad amable.
Me encanta este concepto. Es la bondad amable, aquella que mostró Jesús con la mujer pecadora que le ungió los pies de Lucas 7. Léelo allí, Lucas 7 del 37 al 50. La mujer pecadora que le ungió los pies a Jesús la escenifican como Christotes, amabilidad. No cabe duda de que Simón el fariseo era un buen hombre, pero Jesús era más que bueno. Jesús era bueno. A Jesús la palabra lo considera Christos, amable. Aleluya. Él era la bondad amable, la bondad madura, la bondad sin asperezas. Aleluya. Una de las características del cristianismo, del cristiano, es esa bondad amable. Esa bondad amable, la cual todos debemos hacerla carne, para no solo decir, wow, soy cristiano. Qué lindo, ¿verdad? Otra cosa es vivirlo. La palabra hecha carne en nosotros. Amados, otra de las gracias mencionadas por Pablo en la carta a los Colosenses tiene que ver con las relaciones personales, es la humildad. Se ha dicho a menudo que la humildad fue elevada a la categoría de virtud por el cristianismo. Mira cuán importante. Se elevó a virtud el hecho de ser humilde. Recién cuando el cristianismo se hizo real aquí. En el griego clásico no había una palabra para humildad que no tuviera el matiz de servilismo. Pero amados, la humildad cristiana no es servilismo. La humildad cristiana está basada en dos cosas. Primero, por el lado divino, se basa en el sentimiento de criaturidad de la humanidad. Escucha bien este término, criaturidad de la humanidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el creador y el ser humano es la criatura. En eso se basa la humildad. Amados, en la presencia del creador, la criatura no puede sentir nada más que humildad. Tenemos un Dios tan grande, un Dios todo suficiente, un Dios todopoderoso, un Dios en el cual todo es posible, que no hay capacidad para el hombre de poder ni siquiera levantar el rostro si lo tuviéramos al frente. Acuérdate, Moisés se cubría el rostro cuando la presencia de Dios pasaba. Nosotros somos humildes, somos la criatura del Creador. Alabado sea el Señor. Por el lado humano, la humildad se basa en la creencia de que todos los seres humanos son hijos de Dios. Y no hay lugar para la arrogancia. Escucha bien, no hay lugar para la arrogancia cuando estamos viviendo entre semejantes que son todos de linaje real. El Señor nos llama pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, alabado sea su nombre, solo por gracia. No nos queda nada más que ser humildes. Tenemos un Dios tan grande y nosotros somos pequeños comparados con Él. A esa humildad me estoy refiriendo hoy. Somos de linaje real, por gracia, por misericordia, por escogencia de Dios. Alabado sea su nombre. Pero nuestra estatura es pequeña comparado con la suya. Por más grande que sea lo que el Señor nos ha demandado hacer, gracias al Señor, los que estamos en esta plataforma, los que estamos aquí, estamos en sus propósitos, pero humildemente, porque nunca debemos de dejar de reconocer que solo por su gracia estamos donde estamos, haciendo lo que hacemos. Alabado sea el Señor. Entre otras de las gracias mencionadas, que tiene que ver con las relaciones personales, está la cortesía. En griego es praites. Vamos aprendiendo. Praites, cortesía.
La persona que es price, que significa cortés, es la que se controla. Yo me sonrío porque somos escogidos de Dios, ¿verdad? Tenemos un propósito en Él y definitivamente que nos esforzamos en cumplirlo. Pero acá nos habla de que ser cortés es la persona que se controla, porque Dios la controla. Porque humanamente la palabra dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero cuando Dios toma el control, nosotros definitivamente que en algún momento nos enojamos, pero nos enojamos cuando es debido y nunca cuando no tenemos por qué hacerlo. Esto tiene al mismo tiempo firmeza y dulzura. Eso es ser cortés, ser firme pero ser dulce. Esta es la verdadera cortesía de la cual habla la palabra. Seguimos adelante. Estamos hablando de relaciones personales, de ser escogidos de Dios, de ser consagrados a Él y de ser santos. Por lo tanto, en nosotros se han derramado las gracias del Altísimo. Y entre otras de las gracias, tenemos la paciencia. ¿Cuántos de los que estamos acá podemos decir, wow, yo soy muy paciente, nunca caigo en desesperación? Y vuelvo a decirte, el espíritu está dispuesto, la carne es débil, tiene que ser sujetada por el mismo Dios de los cielos. Y cuando hablo de paciencia, es el espíritu que nunca la pierde, pues nunca pierde la paciencia para con los demás. La torpeza y la insensatez de los demás no producen desesperación al que es paciente, ni los insultos, ni los malos tratos recibidos no resienten ni enojan. Déjame decirte algo, en esta área y en todas las que he venido compartiendo y que seguiré hablando de ellas, todos seguimos siendo tratados. Todos los que hemos llegado a los pies de Cristo hemos llegado carentes de, me atrevo a decir, de muchas cosas. Y en referentes al Señor, yo diría que mucho más de lo que imaginamos. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, estas gracias se apropian de nosotros. En estas gracias podemos seguir mostrando a Cristo, menos a nosotros y más a Él. La persona paciente puede recibir en paz los malos tratos, puede recibir en paz a las personas cínicas que en otro caso desesperan, pero la paciencia humana en nosotros es un reflejo de la paciencia divina que soporta todo nuestro pecado y nunca nos desecha. Recordamos la parábola del hijo pródigo, el padre paciente, de que siempre estaba a la puerta de la casa esperando cuándo volverá mi hijo, porque esa paciencia que él tuvo nunca se desligó de su fe, nunca se desligó de su sostenerse de Dios, nunca se soltó de la esperanza. Él sabía que en algún momento ese clamor silencioso que tenemos dentro, yo estoy convencida de que tú y yo tenemos clamor por dentro, de que hay muchas cosas que no las sacamos, que no las hablamos públicamente, ni siquiera levantamos la voz para que nuestro oído perciba, pero hay peticiones que tenemos delante del Señor y en paciencia esperamos. Recuerda que la paciencia humana es un reflejo de la paciencia divina, la cual soporta todo nuestro pecado y nunca nos desecha. Entre otras de las gracias está el espíritu que soporta y perdona. El cristiano soporta y perdona, amados. De eso todos somos testigos. Soporta y perdona porque el que ha sido perdonado debe perdonar siempre. El tema que he escogido es: Dios nos eligió para ser su pueblo santo y amado por Él. Y así como Dios nos escogió, nos eligió, también nos perdonó.
Y así nosotros debemos perdonar a los demás, porque solo perdonando se puede ser perdonado. Usando una metáfora, hoy diré que cuando nos estamos vistiendo, tenemos que tomar una decisión sobre qué ropa nos vamos a poner. Lo mismo sucede cuando tú escoges la actitud que vas a tener cada día. Así como escoges tu ropa, así escoges tu actitud. Esto tiene que ver mucho con hasta qué punto Cristo está siendo madurado dentro de nosotros. Eso define nuestro mover en todo nuestro día. Tú puedes escoger ser gentil, tú puedes escoger dejar de serlo, tú puedes escoger ser de mal humor o tener alguna otra actitud. Es nuestra decisión. Muchos nos quejamos del entorno y porque algo sucedió en el entorno, nosotros dejamos nuestro cristianismo de lado y caemos en actitudes desagradables. Pero en el nombre de Jesús yo declaro que aquel que tiene la capacidad de decir en todo tiempo: yo he sido elegido por el Señor, yo soy su pueblo, Él me ha separado, yo vivo consagrado para Él, yo soy aquel pueblo santo llamado por Él, Dios me escogió. Amados, Dios quiere, y escucha bien esto, Dios quiere que nos sintamos cómodos con el atuendo espiritual que Él nos ordena ponernos. Él nos ordena ponernos, alabado sea el Señor, un atuendo espiritual, que seamos compasivos, que mostremos gentileza, que seamos humildes, que seamos pacientes y perdonemos a los demás. Estas son excelentes cualidades espirituales, excelentes cualidades espirituales para ponernos, y descubriremos que Dios las usará en nuestras vidas para tocar a otras personas. Nunca olvidemos de que nosotros mostramos a Cristo, que todo lugar donde tú y yo vayamos, no mostramos quién es Magda o cómo te llames, mostramos quién es Cristo, porque nosotros somos cristianos, y como cristianos somos imitadores de Cristo Jesús. Tremenda responsabilidad. No podemos hacer lo que nuestra carne haría si no lo tuviéramos a Él. Declaro que el Espíritu Santo nos ha moldeado. ¿Podrías decir amén allí donde estás? Declaro que todos los días somos tocados por el Espíritu de Dios. Declaro que es el Señor el que nos mantiene firmes en Él, y que estas gracias, estas cualidades espirituales han sido y son en nosotros, porque Él ha decidido que así sea, porque Él nos ha tomado para sí, porque Él ha puesto en nosotros el querer como el hacer, el querer como el hacer. Excelentes cualidades espirituales para ponernos, y descubriremos que Dios las usará en nuestras vidas para tocar a otras personas. Por lo tanto, escucha bien, considera vestirte en todo tiempo como escogidos de Dios, consagrados y santos y amados. Aleluya. Esto es gracia. Humanamente no es posible. Solamente Dios lo hace posible. Para que el atuendo espiritual que Dios nos ordena ponernos sea completo, debemos de tener paz en el corazón y en el espíritu. Esto requiere de paz con Dios mediante la fe. Paz con Dios mediante la fe. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe,
Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados, paz tiene que ver con tranquilidad y sosiego. En tiempos tan atribulados, donde hay tanto en contra, no es fácil. Pero si el Señor nos lo manda y el Señor es el que la provee, alabado sea el Señor. Tranquilidad y sosiego es lo opuesto a turbación. Si tenemos paz entre Dios y el hombre, podremos tenerla para con los demás. Entre naciones podremos hacer amistad, liberar molestias, confusiones. A esto, tratándose de la paz entre nosotros, porque tenemos paz con Dios, podemos ser pacíficos. A esto el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, verso 33, y leo: pues Dios, escucha bien, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, alabado sea el Señor. En cuanto a este verso, el apóstol nos deja ver que, alabado sea el nombre del Señor, que Dios no es Dios de confusión. ¿Escuchas bien? Dios no es Dios de confusión, es Dios de paz. Y esto debe ser así en todas las iglesias de los santos, amados. Volviendo un poco a la historia del primer siglo, cuando el apóstol Pablo escribe este verso a los corintios, él se refería específicamente al orden del culto, al orden en el que se debe de llevar las reuniones de los santos para agradar al Señor, y edificarnos mutuamente. Para eso nos reunimos, para eso la palabra dice: no dejéis de congregaros, no dejéis de congregaros. Nos hace falta estar juntos, reunidos, para compartir de la voluntad del Señor y edificarnos mutuamente. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Lo que estableció el apóstol Pablo a través de esta carta a los corintios fue una característica de la iglesia primitiva. Él aconsejó, y esto es muy interesante, él aconsejó que a todos los que tengan algún don se les conceda la oportunidad de ejercerlo. A todos los que tengan algún don se les conceda la oportunidad de ejercerlo, siempre y cuando esto no convierta las reuniones del culto en una competición desordenada. Él aplicó aquello que si hay alguien en la congregación que tiene la convicción de haber recibido un mensaje especial, que el que está presidiendo le ceda la palabra. Buen punto. No que a mí Dios me dio y yo voy por encima del que está presidiendo. Eso es desorden. Dios no es Dios de confusión, Dios es Dios de paz. Pero todo aquel que tenga un don, con el permiso del que preside, ceda el que preside la palabra, y en la congregación haya libertad de dar a los demás, de edificar al pueblo de acuerdo a lo que Dios te da, pero en el orden de Dios, no provocando desorden. Se convirtió en una característica de la iglesia primitiva, y tengamos en cuenta que nosotros estamos llamados a dar culto en paz al Dios de paz. Nosotros estamos llamados a dar culto en paz al Dios de la paz. En los cultos de la iglesia primitiva había una gran libertad y no poca improvisación. Sea como sea, sigue siendo verdad que si una persona tiene un mensaje para sus semejantes, nada debe impedir darlo. Nada debe impedir transmitir la verdad de Dios. Acuérdate, tú y yo somos vasijas para el Señor.
Tú y yo somos barro en manos del alfarero. Tú y yo estamos siendo lavados, purificados en todo tiempo, consagrados, separados para Dios, para ser recipientes en los cuales Él derrame su voluntad, derrame su palabra, haga de nosotros aquellos para que seamos herramienta útil, para que muchos sean ministrados, sean tocados, sean escuchados, sean confortados, sean consolados, sean tratados con amabilidad. Para eso estamos nosotros, pueblo santo separado para Dios, pueblo elegido por Dios, santo llamado, alabado sea su nombre. Primera de Corintios capítulo 14, verso 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Alabado sea el Señor. Esto lo resumo en que cuando os reunís, hágase todo para edificación. Aleluya. Lo realmente característico del culto en la iglesia primitiva debe de haber sido que casi cualquier persona, casi todos, consideraban que tenían el privilegio y la obligación de contribuir con algo en el culto. Releamos 1 Corintios 14, 26 y vamos a ver aquí de cómo se repite la palabra tiene. No como una opción, no se dice, no se lee si es que tiene. Se dice tiene. El verso afirma en todo tiempo. Tiene es una convicción de parte de la iglesia, por lo que nadie iba con la única intención de escuchar pasivamente, sino más bien con la de recibir y aportar. ¡Aleluya! Está claro que esto tenía sus privilegios, porque nos da la impresión de que en Corinto había personas a las que les gustaba demasiado hacerse oír. Pero con todo y con eso, la iglesia era entonces asunto de los cristianos, de a pie, de aquellos cristianos de a pie, más que ahora. La iglesia era asunto de los miembros de la iglesia. Hermoso, ¿verdad? No se puede negar que muchos miembros de la iglesia pueden asumir responsabilidades en el trabajo de la iglesia por sí mismos. Si vemos esto de esta manera, así tendríamos a más de ellos haciendo, a más de ellos participando y no solo esperando recibir. Recordemos que hemos sido llamados para vivir revestidos con el atuendo de la gracia divina, como escogidos de Dios, consagrados y amados. Linda palabra. Vestidos de gozo, el cual produce buen humor aún en los peores momentos. Aceptándonos genuinamente unos a otros sin hipocresías, en alabanza, la cual no solo nos alegra y acelera nuestras neuronas, sino que nos llena de amor a nuestro Creador, amor a nosotros mismos, amor a los demás. Así estamos aptos para que en todo tiempo podamos brindar un abrazo fuerte, decir un te quiero, un aquí estoy, un wow, te ves increíble, y ser por excelencia quienes proporcionan honestidad indiscutible y fiel compañía a los amigos, fiel compañía, fidelidad a los hermanos, a la familia, en la congregación de los santos, alabado sea el Señor. Allí donde podamos entablar conversaciones edificantes que no solo se dediquen a escuchar, sino también a dar. Esa es una buena conversación, la que no solo habla, sino la que también escucha. Eso es una buena conversación, sintiendo que estamos en el momento correcto para bendecirnos. Estamos en el momento correcto para orar con sinceridad
y disposición de hacer el bien. Así estaremos en la voluntad perfecta del Altísimo, en sus verdaderos planes para con nosotros, los cuales siempre serán mejores que los nuestros. Esa es nuestra fe, la cual se sostiene en la aceptación de que todo lo que nos sucede, aún sin entenderlo, si viene de Dios es lo mejor, porque viene de lo alto, del eterno Señor Jesús, a través de su Santo Espíritu. Grábate lo que vas a escuchar. Jesús nos llama a ser diferentes del mundo y al mismo tiempo a que hagamos una diferencia en el mundo. Lo voy a repetir. Jesús nos llama a ser diferentes del mundo y al mismo tiempo a que hagamos una diferencia en el mundo. Recuerda, hemos sido llamados a mostrar la bondad amable, aquella que mostró Jesús con la mujer pecadora que le ungió los pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. ¡Aleluya! Amados, para ir terminando te recuerdo que Dios nos eligió para ser su pueblo santo y amado por Él. Leamos Colosenses 3, verso 12 y leo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amado, este es un mensaje para poder tener buenas relaciones personales y para aprender de Cristo. En Él lo tenemos todo. La enseñanza está completa si viene de Él, Dios, el Hijo, el que vino a morir y a resucitar por ti y por mí. Oremos juntos. Si hay alguien aquí en esta noche que no haya recibido a Cristo Jesús, que no tenga aún la capacidad de mostrar estas gracias de las cuales hemos hablado hoy, te invito a repetir conmigo: Señor Jesús, toma hoy mi vida para ti. Me arrepiento, Señor, de todo lo que he venido haciendo hasta aquí, en lo cual no te he mostrado. Perdona mi ignorancia, Señor. Hoy abro mi corazón y vengo en arrepentimiento honesto delante de tu presencia. Señor, te recibo en mi corazón. Te declaro, Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, y recibo por fe en este momento salvación, perdón de pecados y vida eterna. Te agradezco por escribir mi nombre en el libro de la vida eterna. ¡Aleluya! Si allí de los que han orado desean comunicarse con nosotros, en la plataforma salen nuestros números de WhatsApp, están las páginas de internet y también pueden tener consejería en línea. Somos en Acone Manantial del que Clama. Estamos ubicados en Barrios Altos, Lima, Perú. Soy la pastora Magda Caicho, para servir. Bendiciones. Necesité desde
supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Cuando lejos me encontraba te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro, fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque lejos de tu casa. Yo me fui